Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy tenemos una gran invitada de lujo. Ahorita me voy a permitir decir rápidamente algo de toda su trayectoria académica, porque pues la verdad tiene una gran trayectoria. Entonces, para no retrasar más la sesión, voy a permitirme rápido hacer una semblanza pequeña. La maestra Sabiana Peralta Hernández es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Cuenta con la maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, convención honorífica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Actualmente cursa el doctorado en Administración y Políticas Públicas. Fue Contralora General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de ese tribunal. Fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y secretaria técnica. Además, fungió como secretaria proyectista, secretaria actuario y oficial judicial en diversos órganos jurisdiccionales. Impartió capacitación en materia de transparencia al 100% de los servidores públicos del Poder Judicial del Distrito Federal, lo que ha impartido la cátedra de esta materia en diversas instituciones educativas del sector público. Ha participado en diversos foros de transparencia y protección de datos personales en la República Mexicana y en el ámbito internacional en países como Perú, Uruguay, Colombia, España y Chile. Participó en el Seminario de Capacitación de Servidores Públicos Mexicanos en China en el año 2016. Actualmente imparte los temas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas en el diplomado. En el diplomado de transparencia, perdón, de acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Asimismo, da cursos en el Archivo General de la Nación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sobre protección de datos personales. En el Sistema Nacional de Transparencia es secretaria de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones e integrante de las comisiones de rendición de cuentas, tecnologías de la información y Plataforma Nacional de Transparencia de Archivos y Gestión Documental y la de Datos Personales. También es coordinadora de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y del primer Comité de Igualdad de Género en el Instituto Nacional de Administración Pública. Participa habitualmente en programas de radio y televisión como especialista en la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, entre otras muchas cosas que hace en su vida tanto profesional como académica. Muchísimas gracias, amiga, por aceptar la sesión del día de hoy que habla de transparencia en materia de género. Es muy, muy importante porque son dos temas fundamentales para el país. Doy la bienvenida también a mis compañeros Alejandra Espetia y Jonathan Mendoza, quien de hecho se estrena en esta sesión como subcoordinador de esta comisión. Estamos muy agradecidos por tenerlo aquí, trabajando con nosotros. Y sin más preámbulos, amiga, te doy la palabra. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, querida amiga Cintia. Y bueno, pues la plática de esta mañana, pues fue una idea de mi querida Cintia para tratar aquí de poner algunos aspectos que en el ejercicio profesional que ella ya mencionó, pues nos hemos dado cuenta que nos falta mucho, mucho por avanzar, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues primero que nada agradecer a Cintia por esta idea que tuvo, desde luego a la barra por permitirnos estos espacios donde llevamos a cabo este tipo de pláticas, este tipo de, pues de digamos, interacción, ¿no? A través de esta tecnología, pues que nos permite expresar lo que pensamos y particularmente en este caso, pues los hallazgos. Muchas gracias a todos los que hacen posible este tema, ¿no? Y bueno, yo quisiera platicarles cómo vamos a desarrollarlo. En una primera parte me gustaría rápidamente establecer cómo es que se ha consolidado el derecho de acceso a la información y así como un derecho y lo que implica para que podamos entender la segunda parte, que sería la consolidación de los derechos de la mujer y particularmente la construcción de políticas públicas que deberían ser lo que se transparente, el resultado de la implementación de esas políticas para lograr que se resuelvan todos los problemas que tienen que ver con el tema de género. Particularmente vamos a hacer un análisis rápidamente de lo que serían las obligaciones de oficio,
para al final pues expresar algunas dos conclusiones. Trataré de ser muy rápida en esta explicación, para ir en esta dinámica y entender por qué estamos hablando en esas tres vertientes, ¿no? Porque, bueno, pues el tema que hoy nos ocupa es ese, ¿no? Género y transparencia, y ver cómo funciona. Entonces, bueno, les decía, en un primer momento voy a poner, ¿cuánto tiempo tengo, mi querida Cintia? Mira, tienes en realidad alrededor de 45 minutos y 15 minutos para 18. preguntas y respuestas. Ya perdí 8. Ok, Pero voy tú eres rápido. libre de, tómate lo que quieras. Ok, gracias. Estoy poniendo mi cronómetro porque yo me sigo, puedo seguir hablando de todo. Y aquí veo mientras a muchas amigas, gracias amigas de la barra por estar aquí. Lo voy a poner en 40 minutos. Y gracias a todos los amigos que les compartí el link y que siempre nos hacen favor de seguirnos en este tipo de conferencias y transmisiones. Y bueno, les decía, para mí es muy, muy importante dar el contexto de cómo se ha primero consolidado el derecho de acceso a la información en nuestro país y qué es lo que implica, ¿no? ¿Qué es lo que implica esta consolidación de este derecho de acceso a la información? Y bueno, pues recordemos que la irrupción de los derechos humanos ha sido un factor muy, muy importante en nuestro país que se ha impulsado para poder respetar una serie de temas en relación a nosotros como personas y que gracias a este modelo y a este cambio normativo, pues se han ido consolidando, ¿no? Las condiciones políticas en nuestro país han propiciado después de muchos años que se vaya implementando esto. Y bueno, esto algunos políticos refieren que ha venido a consolidar la democracia, pero yo más que pensar que se ha consolidado una democracia, que efectivamente ante mayor participación de las personas hay una mayor participación en la exigencia de sus derechos y a su vez en el conocimiento de muchos factores que inciden en que se haga más partícipe de las decisiones que diario le competen. También es cierto que falta mucha información para que las personas sepan cómo ejercer este derecho. Estos derechos y a su vez cómo funcionan, porque sí es cierto, ya los conocemos, pero luego como que también los estamos desviando. Bueno, en este escenario, el derecho de acceso a la información se ha instituido como este derecho humano que trasciende, porque además de ser un derecho como tal que protege una serie de prerrogativas, también es una herramienta al permitirnos el conocimiento de algunas cosas, se convierte en esa llave que permite a su vez que conozcamos cómo funcionan otros derechos y podamos ejercerlos, ¿no? Y entonces esto ha sido muy importante porque ha abierto perspectivas en la construcción, les decía, de una ciudadanía cada vez más informada y más participativa, que aquí es donde tendremos que trabajar mucho en que esa participación se enfoque en aspectos más positivos, porque vemos que también tiene un lado negativo, pero ese no es el tema de hoy. Este impacto en la transparencia ha tenido un peso tal que ha venido a generar una reingeniería institucional en la administración pública, porque a mayor posibilidad de ver lo que sucede, pues la gente exige más determinadas cosas y la administración ha tenido que irse adaptando a esto, empezando por implementar toda la reingeniería que ha requerido construir todo el andamiaje para colocar la información a disposición de las personas. Esto antes no se tenía, ¿no? De 15 años hacia atrás revisemos, y no funcionaba así. De hecho, acceder a la información en poder de gobierno era bastante complicado, ¿no? Ahora se ha abierto ante la posibilidad de generar esto y ha hecho que trabaje una serie
también de mecanismos como son el crear órganos que se encarguen de vigilar que esta reingeniería se lleve a cabo, que se coloque información y que esta información esté disponible para las personas, particularmente en un rubro que se denomina información pública de oficio. Entonces, la reingeniería en el tema de acceso a la información ha venido a consolidar o pretende consolidar el efectivo acceso de las personas a esa información. Información que genera el gobierno y que tiene que ver con todas las actividades gubernamentales que realiza. Y este es un tema muy importante porque esas actividades gubernamentales que realizan son las que tienen que ver con ese quehacer que ejerce presupuesto para determinados fines. Presupuesto que si vemos nosotros ahora que no se lleva a cabo, no se ejerce como debería, pues motiva que las personas lo estén reclamando o puedan reclamar ese efectivo ejercicio, ¿no? Entonces, así se ha ido consolidando este tema del derecho de acceso a la información. Y tenemos que nuestro marco legal, tanto federal como local, porque hay que saber también que tenemos una ley general de transparencia al amparo de la cual se han generado la ley federal y a su vez las leyes locales en el ámbito de aplicación, y todas tienen un piso mínimo que exige que haya una serie de obligaciones que se cumplan en este tema. Entonces existe la obligación por parte de los gobiernos, en este caso de nuestras entidades que ejercen gasto público o llevan a cabo actos de gobierno en nuestro país y en nuestra ciudad, una serie de obligaciones que se debe, sin esperar a que alguien pida la información, deben estar colocadas, ¿no? Y entonces, bueno, hay en términos generales, la ley establece que primero que nada, atendiendo al principio de máxima publicidad, toda la información en poder de los sujetos obligados, de todos estos entes de gobierno, es pública. Se pueden hacer algunas clasificaciones por excepción, por reserva o confidencialidad, pero en casos muy específicos. En general, la regla es que toda la información es pública. Se establecen procedimientos y procesos para publicarla y para entregarla, y se prohíbe en todo momento temas de discriminación, o querer acreditar para qué se quiere o quién la pide o para qué la pide. En general es un derecho que aplica para todos sin ninguna distinción, con un carácter de gratuito a través de procedimientos muy, muy sencillos que permiten conocer esa información. Esta información implica, entre otras cosas, actividades administrativas y recursos humanos, indicadores relacionados con temas de interés en general de acuerdo a las políticas públicas que el gobierno lleve a cabo, planes, programas o proyectos con indicadores de gestión de resultados y sus metas. Implica también colocar versiones públicas de todo lo que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos que estén obligados a ello, listados de personas servidoras con sanciones para conocer quiénes han sido o no sujetos, servicios que ofrecen, trámites, requisitos y formatos, información financiera sobre el presupuesto asignado, ojo, programas operativos anuales y de trabajo, información relativa a la cuenta y deuda pública, y ustedes van a entender por qué en la parte siguiente pongo todos y cada uno de estos rubros y no quiero omitir ninguno. Igual en términos generales, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, información de resultados sobre procedimientos de adjudicaciones en todos los tipos, estadísticas que generen incumplimiento de sus facultades, estadísticas, padrón de proveedores y contratistas, recomendaciones emitidas, resoluciones y laudos, actas y resoluciones de sus respectivos comités de transparencia, catálogos de disposición y guías de archivo documental, los sujetos obligados que de alguna manera obtengan incentivos, condonaciones, reducciones fiscales, concesiones, permisos, licencias, en fin. Además, también hay una serie de obligaciones que tienen que ver con criterios de planeación y ejecución de programas, con información actualizada de todos los subsidios, estímulos, apoyos y ayudas que se deben informar respecto de programas de transferencias, de estructura social, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información
que debe o que está en posesión de los sujetos obligados, como ya dijimos, es pública y atendiendo a este principio debe colocarse sí, en los portales respectivos, en los rubros de transparencia respectivos, sin necesidad de que las personas la pidan. Desafortunadamente, el primer punto que nos damos cuenta es que de manera específica, en tratándose de información relacionada con las políticas de género, que tiene que ver con todos estos rubros, hay que pedirla cuando de manera específica tenga que ver con estos rubros. Y entonces, bueno, este primer ejercicio de conocer lo que debería estar publicado, también en materia sobre todo de género, nos damos cuenta que no es así, que nuestra normativa, tal y como la estamos viendo ahorita, particularmente en la ley general, no hace este tipo de desglose, ¿no? Este tipo de desglose, de acuerdo con la ley, lo que tiene en materia de género, primero, encontraremos que es particularmente una norma muy específica, la relativa a la designación de las personas que integrarán los órganos autónomos. Ahí es el único rubro donde de manera específica se dice que se procurará en la integración de los órganos garantes esta equidad. Sin embargo, la palabra procurar, ¿no? También sería otra de mis primeras comentarios en relación con la información que en la materia refiere la ley, que establece ese procurar, más no obliga a que realmente se integren los órganos garantes por este tema. Entonces nos encontramos así les decía, nos encontramos con una serie de obligaciones, ¿no? Ya de manera general denominadas comunes y otras en términos específicos. Hay algunas relacionadas, por ejemplo, en los términos específicos con los poderes judiciales, donde se habla en términos generales de las sentencias y también se habla en algunos otros aspectos de obligaciones específicas que deben atender los órganos electorales y en estas determinaciones o en esta información que se debe colocar por parte de los sujetos obligados en materia electoral, pues no hay de manera específica ningún rubro que se desglose por el tema de género. En otro rubro de estas obligaciones específicas en materia de protección de derechos humanos, la normativa también es muy genérica y por interpretación se puede considerar o atendiendo también a las facultades que tenga el sujeto obligado de que se trate, como por ejemplo los institutos de las mujeres, es como se incluye una serie de estadísticas o de información relacionada con los rubros generales que ya mencioné, donde se puede colocar la información ya con esta perspectiva de género. Sin embargo, cuando tú te vas a cualquier otra de las dependencias que no tiene dentro de sus facultades específicas el rubro de género, te encuentras que no está desglosada en ese sentido y que por tanto podríamos establecer en otro punto de crítica que solamente en materia de derechos humanos y solo por funciones se desglosa la información relacionada con género. Solo hay un inciso que de manera genérica el K y el L del artículo respectivo de la ley general maneja algunos temas. En cuanto, por ejemplo, a la información específica que la ley le señala a los partidos políticos, nos encontramos que habla del mecanismo de selección de candidatos, pero no menciona tampoco los temas relacionados con candidatas y candidatos y algunas circunstancias que de manera muy específica deberían ya estar regulados en la ley respectiva. En el caso de los fideicomisos, que es un tema muy en boga ahorita, pues también es una circunstancia muy, muy genérica cuando sabemos que además hay un montón de fideicomisos que se crearon para circunstancias que tienen que ver con temas de género y que, bueno, pues ahora, por cierto, están por extinguirse y que hubiera sido importante conocer en materia de transparencia primero cuáles eran las condiciones de estos fideicomisos para poder establecer si había o no un tema de manejo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
En el artículo relativo, en los demás artículos relativos de la ley, particularmente les decía de estas obligaciones comunes o específicas, se advierte que la ley, desde la perspectiva de género, el acceso a la información y transparencia no obliga a desagregar los datos por género, con un posicionamiento crítico de los temas relevantes para las mujeres, porque no está así, está muy, muy general, les decía, solamente en casos específicos, ¿no? Y esto genera a su vez ausencia de cifras que motivan o incentivan la generación o no genera información más que a través de solicitudes. Por eso tú de manera específica, cuando adviertes que se publicó, por ejemplo, un rubro relacionado con temas de género, o más bien de presupuesto, pero no hay de manera específica desglosado este tema del presupuesto con perspectiva de género, tienes que hacer una solicitud de información para que te lo proporcionen, porque en términos generales te vas a encontrar en todos los sitios ese tema. Además, se generan sesgos como consecuencia del uso de algoritmos, que en este caso es importante ver que son algoritmos andróginos, en tanto que la obtención de la información desagregada por género y relativa a las demás cuestiones que quisiéramos saber con esta perspectiva, pues tenemos que pedirla en términos masculinos, porque además así está organizada. Y eso, bueno, van a decir, no, pero ¿cómo nos vamos a poner a hacer esto en tema femenino y masculino? No, pero hay que generar los algoritmos de tal manera que sean neutros, y en este sentido no es así. Por tanto, también cuando tú quieres buscar la información a través de buscadores específicos, sabes que tienes que utilizar algoritmos de género. Hay también otros temas donde se advierte que deberían evidenciarse, como quedaron en las obligaciones de oficio, una serie de información relacionada con algunas otras diferencias, no solo en el tema de mujeres, sino también digamos, las subdiferencias que se dan en el mismo tema por razones étnicas, por razones sociales, por razones económicas, por razones escolares, culturales y demás que sufren las mujeres en el mundo. Si no está la información colocada de tal manera que por género la podamos ubicar, menos aún va a estar desagregada en estos temas. Les digo, a menos que dentro de las funciones del ente se encuentre este tema, como insisto, los institutos de las mujeres, pero en términos generales, haciendo un paseo por el resto de las páginas de los sujetos obligados, no te encuentras que haya este tipo de información, ¿no? Y este es un tema que yo no lo inventé, que yo no lo vi, es un artículo que salió por parte de una señora que es española, de Lucía Benítez Eizaguirre, de la Universidad de Cádiz, que habla en ese sentido. Ella es la que descubre que a través de estos algoritmos masculinos o andróginos, es como se puede consultar la información, y que realmente pues desde ahí, desde el proceso de búsqueda y de colocar en los portales esta información, pues nos encontramos que no es fácil de ubicarla bajo estos parámetros, ¿no? Ella sostiene que para lograr un desarrollo a su vez sostenible, con igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres, es necesario e imprescindible una gestión de la información, yo le agrego, con esa perspectiva de género. ¿Por qué esto es importante? Y por eso me gustó el tema cuando me lo planteó Cintia, porque en la medida que no contamos con esa información, en ese grado de desagregación, nos damos cuenta que seguimos manejando los problemas de los hombres y las mujeres de una misma manera. Sí es cierto que estamos buscando igualdad, pero mientras logramos esa igualdad a través de los mecanismos de equidad, generamos una gran cantidad de información que evidencia las diferencias que, teniéndolas en cuenta a través de pares estadísticos, considerando el quehacer gubernamental, podríamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, de lo que podemos redireccionar y de lo que podemos cambiar para poder lograr esos compromisos que nuestro país adoptó en materia de género. Sabemos que nuestro país en materia de género, de acuerdo con
los documentos que a nivel internacional ha suscrito, pues tiene que, entre otras cosas, que realizar una serie de acciones, ¿no? De acuerdo con las lecciones ya aprendidas, como es incorporar una serie, por ejemplo, en materia penal, y eso lo tendríamos que ver evidenciado en la publicación de las sentencias, por ejemplo, que ahora ya se van a publicar todas, tenemos que ver evidenciado todo el tema de violencia de género, cómo se ha procedido, cuáles han sido los resultados y demás. Una de las demandas importantes que hacen las mujeres en este sentido, las agrupaciones de mujeres en este sentido, es que no contamos con cifras realmente reales, valga la redundancia, que nos hagan ver la magnitud del problema. En materia de violencia, eh, a las niñas también es otro tema, falta mucha información. Ya no les cuento en materia de desaparecidas. Ojo, no estoy hablando en términos generales de desaparecidos, sino de desaparecidas. Entonces, todo esto, necesitas hacer una investigación muy profunda en todos los rubros para poder obtener algo de información que en muchos de los casos no lo obtienes de los portales, lo obtienes de hacer una serie de solicitudes cuando, insisto, en las obligaciones de transparencia sí debería involucrarse esa perspectiva, colocar toda esa información que de manera específica les marqué con un desglose que tuviera esa perspectiva, porque déjenme decirles que la perspectiva de género en temas de administración no es nada más reportar, como sucede en muchos casos, cuántas mujeres contratamos y cuántos hombres, ¿no? Y cuántas mujeres ocupan determinado cargo de estructura y cuántos hombres. Sí, eso es importante, eso es relevante para saber cuánto hemos avanzado en esa parte, pero el fundamento, la esencia de la información, de acuerdo a las políticas de género, creo que no se evidencia, ¿no? Entonces, en estos compromisos el gobierno, y creo que en materia de obligaciones de transparencia falta mucho por construir, el gobierno tiene el deber de investigar de acuerdo con los compromisos que asumió, tiene que adoptar medidas integrales, tiene que llevar a cabo revisión y actualización de toda la legislación, tiene que poner especial énfasis en la actuación de las autoridades, particularmente en este caso, sin olvidar la sensibilización que deben tener las personas que sufren algún tipo de vulnerabilidad o de vulneración. Tiene también que llevar a cabo una capacitación de los servidores públicos que apenas vi un artículo en la mañana que me compartieron sobre las cifras que, por ejemplo, los partidos políticos invierten para el tema de capacitación en materia de género. Y es realmente preocupante ver cómo en el caso de la capacitación por parte de los partidos políticos, en función de 1 millón de pesos aproximadamente que se destine para el rubro de capacitación en la materia, resulta que se ocupan realmente de ese millón, se ocupan en proporción, desde luego, se ocupa realmente 100,000 pesos, ¿no? Es lo que se destina. Y entonces, de acuerdo con este artículo, si bien es cierto, se trabaja de alguna manera o se pretende cubrir ese requisito, el resto del recurso no se destina a una efectiva capacitación con la finalidad, por ejemplo, en este caso político-electoral, de abatir la violencia política de género. Y entonces, haciéndolo a través de la capacitación. Y así les puedo comentar que en muchos de los rubros en la materia podemos ver que no se destina mucho recurso a esto, aun cuando sí se hacen cosas, insisto, pero falta mucho por hacer. Igual el tema de fomentar a nivel nacional y en medios masivos una cultura de respeto de género, derechos humanos, para evitar cualquier forma de violencia dirigida a todos los grupos vulnerables, particularmente el de mujeres, pues en este sentido es un compromiso que todavía falta mucho por hacer y que no se advierte de lo que estamos viendo que se logre. Igual viene todo un tema de compromisos que, bueno, pues si no se ha logrado el respeto para, por ejemplo, en el caso de las personas fallecidas en los centros forenses, no se ha logrado ni siquiera poder entablar un medio de identificación de las personas, bases de datos, en fin, pues menos se podrá o se está trabajando todavía en el tema del respeto para no solo los datos de mujeres, y evitar revictimizaciones, sino también en la manera de tratar sus datos y sus cuerpos, ¿no?
En fin, hay una serie, una gran cantidad de compromisos adoptados, les decía, por parte del Estado mexicano en la materia, que deberían de verse reflejados en estas cifras, en esta información que desgraciadamente no es así. Por tanto, ya para ir cerrando, no, todavía tengo tiempecito, ¿no? Para ir de todas maneras comentando, les decía, hay una serie de cuestiones, ¿no? A manera de conclusión, que yo quisiera que analizáramos para darnos cuenta de la importancia de cumplir estos aspectos y de desglosar las obligaciones de transparencia con esta perspectiva de género, porque ayudará realmente a ver cuánto hemos avanzado en el tema y que la lucha al respecto no sea nada más una lucha que se limite a seguir haciendo exigencias, porque realmente las estamos haciendo sobre una base que no nos está proporcionando mucha información. Entonces, si trabajamos con esto, con esta adecuada implementación de la perspectiva de género en el llenado también de todas las obligaciones de oficio que se tienen, y que yo no digo nada más que sea una división, no, digo que sea realmente un análisis que implique colocar toda la información con esta perspectiva, con la finalidad de proporcionar las herramientas sin necesidad de estarlas pidiendo. Entonces, hacerlo de esta manera yo creo que abre la puerta del conocimiento de los sujetos obligados a la ciudadanía sobre las múltiples actividades que de manera específica se realizan. E insisto, no nada más los institutos o las organizaciones que por competencia lo tienen, sino todos los ámbitos de gobierno, porque recordemos que el derecho de acceso a la información es transversal, el tema de género es transversal, y entonces no nada más quienes se dedican a esto deben publicarlo. Todos los sujetos obligados tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género en sus presupuestos, en sus planes y programas, y por tanto colocar la información respectiva en los diferentes rubros de la información pública de oficio, ¿no? Bueno, igual hay que ampliar el bagaje informativo para que la academia profundice en el análisis y conocimiento, pero a su vez con cifras que obtenga, sin necesidad de estarlas pidiendo, que obtenga de toda esa información que con esta perspectiva se deba colocar en los portales, porque si no se convierte esto en un círculo vicioso de retroalimentación para el mejoramiento continuo de las políticas públicas en la materia, porque todo el tiempo tienen que estar pide y pide y pide, y el sujeto obligado no se percata de que eso es lo que debería de ir colocando y sigue sin colocarlo, por lo que otra vez está pide y pide. Se obliga a que todos los actores que tienen que ver con este tema se preparen de manera continua y eleven su nivel de profesionalización. Es urgente, de verdad, y vemos todavía en Internet y vemos todavía en muchos ámbitos cómo es que la percepción de muchas personas todavía no cambia al respecto. Se sigue considerando que estos temas son temas de mujeres nada más, y no es así. Es un tema de educación para todos, que entendiendo cómo funciona nos puede llevar a lograr una sociedad más igualitaria en la que realmente haya una efectiva participación de todos en el mismo piso. Lograr este tipo de acciones establecerá también o acabará con esos procesos inerciales de transparencia que permiten ir desarticulando los mecanismos que alimentan actos de corrupción en los procedimientos administrativos y demás violencias y mecanismos de discriminación contra las mujeres. Igual considero que se deben implementar mejores hizo actuar en relación con los mecanismos de género, saber realmente cuánto se gasta y cómo se gasta en este tema, porque les decía, muchos sujetos obligados solamente reportan el presupuesto o el ejercicio del presupuesto con perspectiva de género, estableciendo que contrataron tantas mujeres y que contrataron tantos hombres, y eso no es un adecuado ni ejercicio de rendición de cuentas, ni mucho menos implementación de una política pública de género efectiva. Es importante también llevar a cabo este desglose y esta puntualización de la información para que se generen mejores condiciones para evaluar la operatividad
y particularmente la operatividad de los ámbitos de justicia. Es importante saber qué se está haciendo, qué no se está haciendo y qué se requiere hacer para conocer realmente las conductas que hay que combatir en tratándose de delitos cometidos contra las mujeres. No nada más es sacar cifras en relación a cuántas se han muerto, sino realmente hacer estudios profundos de las condiciones en todos los sentidos que generan las causas de esta violencia para realmente hacia allá dirigir las políticas. Recuerden que por eso al principio dije, es importante establecer cómo funciona este tema del derecho de acceso a la información para entender por qué la información que se coloca va a servir para abatir con estos temas, ¿no? Igual es importante construir esto porque de esta manera, en la medida que nosotros sepamos que se ha consolidado estos aspectos, no solo en información, sino en justicia, en procuración de justicia, en fortalecimiento de mecanismos para que las mujeres podamos acudir a ellos sabiendo que tendremos una respuesta confiable, pues esto a su vez generará confianza por parte de las mujeres en las instituciones, creando realmente una idea de avance, porque creo que en ese sentido sentimos que no hemos avanzado mucho. Hay que perfeccionar los sistemas de transparencia, de gobierno abierto, de rendición de cuentas, de mejores prácticas para lograr realmente una efectiva administración, una administración eficiente, como es ya un derecho en nuestra Ciudad de México, para ir realmente avanzando en la consolidación de otros derechos, particularmente en los que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo considero, y por eso para mí es muy importante el tema de acceso a la información, que se ha ido consolidando, como les dije al principio, pero ahora necesitamos consolidar la información que se genera a través de estos mecanismos para a su vez lograr que se consolide el efectivo trabajo contra más bien para evitar y erradicar la violencia contra las mujeres y consolidar adecuadas políticas públicas en materia de género. Yo considero que entre mejor se conozca y conozca la ciudadanía cómo se actualiza y funcionan los temas de género de acuerdo con información efectiva que se coloque en los portales, y que se vaya mejorando aún este tema, tendremos la posibilidad de ir perfeccionando no solo los sistemas que dan vida al derecho de acceso a la información, sino todos los sistemas que confluyen para elevar la calidad de la administración en la construcción de igualdad. En todo ello, considero que los sistemas también estadísticos que resulten de consolidar a su vez esta información en los portales juegan un papel muy importante, ¿no? Para la elaboración de la información básica, de la información también secundaria y especializada que sirva para robustecer estos estudios de fondo sobre la amplia temática en los temas de género. Hay que ubicar en diversos momentos los avances y los retrocesos en el desarrollo de todo esto para detectar todas esas áreas de oportunidad, para detectar este trabajo que nos falta todavía por hacer para lograr realmente la efectiva protección de las mujeres y las condiciones en las que deben desarrollarse, ¿no? Hacerlo y lograrlo es un trabajo que tenemos que no quiero decir que todo esté mal, no, al contrario, pero falta mucho, sí falta mucho, sobre todo con esta perspectiva, porque y hay que pensar que lograrlo va a fortalecernos y va a fortalecer también el ejercicio de otros derechos de una manera también más libre. Las estadísticas sirven de soporte para la toma de decisiones y de la elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas, incluyendo desde luego las de género. Entonces, cuando contamos con esta efectiva información, evidentemente podremos y sabremos tomar mejores decisiones. Es ahí lo importante del derecho de acceso a la información para a su vez consolidar esas políticas públicas en materia de género. Mientras no contemos con cifras y sigamos rascándole por aquí, por allá y pidiéndolas, realmente estamos construyendo políticas sobre bases que pudieran ser erróneas, sobre bases
bases que igual y no nos llevan a la solución de las cosas. Por eso es que la información es tan importante para la toma de las mejores decisiones en estos temas, ¿no? Bueno, la confianza para construir todo esto es lo que debemos trabajar mucho, porque es uno de los factores más importantes para la construcción de legitimidad y consolidación de las instituciones del Estado y particularmente de la vida democrática. Pero no podemos hablar de una democracia efectiva cuando en esa democracia efectiva el papel de las mujeres sigue siendo eh, violentado, sigue siendo nulificado, sigue siendo ignorado para la toma de decisiones. Y es muy importante entonces, por eso, tener información para que se logre consolidar esa democracia efectiva en el que realmente las mujeres tengan ese respeto, ¿no? El derecho de acceso y la transparencia son instrumentos propios de la democracia que pueden servir, perdón, para evitar, eh, más bien para recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, particularmente la confianza de nosotras, las mujeres, en esas instituciones públicas, en las que en cada día que sean más transparentes, que reflejen ese quehacer a favor de las mujeres, que resulte en temas de justicia, de programas, de bienestar, de una gran cantidad de cosas, se logrará sí se logrará esa efectiva confianza por parte nuestra, porque muchas de nosotras no confiamos del todo en ello, porque sabemos que de alguna manera estos temas no se atienden como deberían ser atendidos, consolidando todos estos compromisos que tiene el Estado mexicano para hacerlo. Entonces hay que recuperar y fortalecer esa confianza de la ciudadanía y particularmente de las mujeres en las instituciones públicas, que son particularmente pues, los sujetos obligados, ¿no? Y en el tema que nos ocupa hoy, que es en materia de género. Una adecuada rendición de cuentas en este sentido, que nos haga ver el origen, el uso y destino de los recursos públicos, además de saber cómo se actúa en todos los ámbitos, de tal manera que de verdad se tenga la certeza de que se está trabajando de manera efectiva y eficaz en la garantía de los derechos de las mujeres, en su efectiva inclusión social, sin violencias y en condiciones de igualdad. Es así que se adquiere una vital importancia el que se cuente con la información desagregada y realmente eh, ubicada, ¿no? Por decirlo así, de una manera fácil en la que la mayoría de las personas y sobre todo las mujeres en todos los niveles podamos acceder a ella, que conozcamos realmente con qué se cuenta, cuánto se gasta, por qué se gasta, qué se tiene, a qué instancias acudir, cómo ha obrado la justicia, en fin, todo esto de tal manera que las mujeres sepamos que existe una condición que es el acceso a la información a favor de nosotras, derivado de la implementación de presupuestos y políticas que favorecen todos estos temas de igualdad en nuestro beneficio, y así poder nosotras también cada día ser más participativas y trabajar mejor en estos temas. Desglosar entonces la información, trabajar en una efectiva transparencia con perspectiva de género, creo que debe ser o más bien es un tema pendiente y debe ser uno de los retos que tenemos que llevar a cabo todos los que como sujetos obligados nos preocupamos por publicar información. Déjenme decirles que en los últimos meses realmente el tema de la publicación de la información se ha detenido un poco, ¿no? Es evidente que por razones de salud y por la pandemia mucha de la información no se está subiendo o colocando en tiempo real. Y esto es en términos generales. Entonces, imagínense si tuviéramos o la tengamos que desagregar en este sentido. Creo que hay que exigir cada día más que se cumpla con esto, que se desarrollen sistemas estadísticos y sistemas
que con la tecnología se apoye muy bien la generación de toda esta información, porque de verdad es que si no contamos con información al respecto, que se procese de manera adecuada, siguiendo esta perspectiva de género, estas políticas públicas con esta perspectiva, realmente nosotras como mujeres no estaríamos avanzando en la solución de muchos de nuestros problemas sociales, de muchos de nuestros problemas a nivel nacional. Y seguiremos siendo cifras de cuántas hemos muerto, pero realmente no tenemos cifra de qué se está haciendo para que no mueran, ¿no? Entonces, esto tenemos que exigir que se cambie, que se consolide información adecuada con esta perspectiva para realmente poder tomar mejores decisiones. Les reitero, el tema desagregado sería el punto focal de esta plática, el tema desagregado con esta perspectiva, que no es nada descabellado porque entendamos que uno de los compromisos que tenemos como gobierno es generar información y particularmente la perspectiva de género es transversal y debe formar parte de esta desagregación de la información con la finalidad de contar con este acceso a datos y a información que tiene que ver con la toma de decisiones que nos ayude a todos a lograr un mejor desarrollo de las mujeres. Yo con esto terminaría. Creo que hay mucho que platicar al respecto. Y bueno, pues yo quedo aquí a sus órdenes, ¿no? Para cualquier pregunta. Creo, no sé si me pasé o no, ¿verdad? Creo que No, estás completamente en tiempo, amiga. y me faltaron 9 segundos, según veo. Ok, pues aquí se los dejo. Les digo, la idea fundamentalmente es para lograr ese desarrollo sostenible con igualdad entre géneros y empoderar a las mujeres, es necesario, imprescindible, una gestión de la información, yo le agrego, con perspectiva de género. El cambio también de la manera en la que venimos alimentando los portales sin incluir esta perspectiva, creo que es un tema importante que atender por todos los sujetos obligados y la capacitación en ese sentido. Y lo estoy manejando solamente a las obligaciones de oficio, porque son el universo mayor de información que debería de proporcionarnos todas las cifras respectivas para poder ir generando esas políticas y esa toma de decisiones que muchas veces ya se ha vuelto muy en materia de género, digamos, muy rutinaria para muchas cosas y creo que no debe ser así, ¿no? El acceso, y ya con esto cierro, el acceso a la información, recordemos, es poder. La información siempre ha sido poder. Y entonces que las mujeres contemos con poder, pero no solo las mujeres, los hombres, todos contemos con información acerca de cómo está funcionando este tema de las políticas públicas implementadas a favor de las mujeres de acuerdo con los compromisos internacionales que se tienen. Y cómo se está gastando el dinero en esto y cómo se está realmente, cuál es el resultado de todo esto. Esto genera esa información que nos empodera y que hace que se vaya construyendo ese piso mínimo o sobre el cual va a descansar realmente una efectiva igualdad de las mujeres. En conclusión, con el acceso a la información y la transparencia, se impulsarían estos temas de acuerdo a lo que les acabo de platicar y que estoy convencida de ello, y se lograrían muchos otros factores como, les decía, esa confianza, esa efectiva democracia, esa efectiva participación de las mujeres, pero sobre todo esa efectiva igualdad, ¿no? Nos falta mucho, creo yo, en este punto por hacer, y bueno, pues una de mis propuestas sería el lograr impulsar esa desagregación de la información con esa perspectiva, pero insisto,
no solo de los sujetos obligados encargados de estos temas, sino de todos los sujetos obligados, porque todos están obligados, de acuerdo con la ley y los tratados, a impulsar el tema y a ejercer presupuesto con perspectiva de género. Y por tanto, una de las formas de dar a conocer que ese presupuesto se ejerce sería obviamente publicando en los portales cómo se ha ejercido y cómo se advierte ese desglose con perspectiva de género. Esa sería mi aportación. Espero no haberlos embrollado mucho. Me fui muy rápido porque tengo hay mucha información al respecto, pero bueno, estoy a sus órdenes. Mi querida Cintia, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Para nada, al contrario, nosotros estamos muy agradecidos de tu presencia y es un tema que todo lo que comentaste es bastante importante porque refleja, por un lado, la situación actual que tenemos pues de falta de transparencia en muchos puntos y por la otra también esta necesidad que tenemos los ciudadanos de saber, ¿no? Lo que comentas de las cifras, de las desaparecidas, de las cifras de violencia de género, que realmente no se tienen y que es un punto ahí, una tarea ahí pendiente, el tema de los algoritmos, todo lo que comentaste. Me gustaría saber si alguien de la audiencia tiene alguna inquietud. La verdad, tuvimos aquí una felicitación por parte de Gloria Luz Alejandre. Te manda saludos y te felicita por tu exposición. Yo tengo ¿puedo participar? Adelante, por favor. Maestra, súper felicidades. La verdad que muchas gracias por la exposición tan pertinente. Pero tengo varias preguntas que hacerte, mi querida Vivi. Porque al final del día, el diseño y la confección de las políticas públicas tiene que tener toda una dimensión efectivamente de género y todavía los ductos de la información no están con esta perspectiva. Es decir, tú muy atinadamente nos señalas un sistema de información carente, todavía una lógica muy andrógina de revisión de perspectiva en estas políticas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para generar mecanismos no solamente de sistemas de información con perspectiva de género, sino también habla de una carente visión de política de Estado en esta perspectiva? Entonces, ¿y qué sucede también con las ODS? Que al final del día las ODS nos obligan como entes de Estado a tener una transversalidad en la política de género y en el sistema de información para la rendición de cuentas y la transparencia en ese sentido. Y en otra lógica también, las recomendaciones de la propia CEDAW, que es el Comité de No Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas, ha reiterado la importante necesidad de tener sistemas de información para generar y reconfeccionar y rendición de cuentas también, porque al final del día la información no solo es para la rendición de cuentas, sino para la confección de las mismas, de las políticas de Estado, en eso. Entonces, ¿qué recomendaciones harías, mi querida Vivi, para generar mecanismos de sistemas de indicadores adecuados con estas perspectivas de género que me parecen importantísimas? Y felicidades, de verdad, Vivi, siempre muy puntual y muy generosa en tu información y en tus mecanismos de participación. Muy atinados y saludos a todos y a todas los que están en este chat de análisis. Gracias. Gracias, Ere. Mira, Erendira, híjole, tu pregunta es bastante buena y me encanta que la hagas. Erendira es una experta, ella fue visitadora de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad, Ere? Así es, fui la responsable del programa de revisión de alertas de género y de igualdad entre hombres y mujeres para todo el país. Sí, entonces, como verán, quien me está preguntando sabe muchísimo más que yo de estos temas, ¿no? No, al contrario. Fíjate que yo lo que advierto, como les decía, es que en primer lugar la misma ley te maneja la información sin que te pida que la desagregues. Y yo considero que sí debe haber información desagregada. Tecnológicamente ya puedes tú colocar, y de hecho pues ya ahora ya se tiene hasta un buscador, según sé,
Entonces, tú puedes colocar la información en un rubro que desagregue todo lo que tiene que ver con género. Así como tú colocas, por ejemplo, nómina y colocas, en nómina puedes introducir las cifras que tienes de hombres y mujeres, ¿no? De contratados. Y en cada uno de los rubros tan genéricos que vienen en la ley, sí puedes desagregar los planes y programas específicos que tienes en la materia. Resulta que lo que se hace en muchos casos es que se mete toda la información en términos generales y creo que tecnológicamente sí se puede habilitar rubros donde de manera específica lo más sencillo que puedes hacer es desagregar la información en materia de género. Te digo, si ya ahora lo que dices es que se pone cuántas mujeres contraté y cuántos hombres contraté, pues así de sencillo, ¿por qué no haces un tema general en materia de políticas de género y la desagregas de la información, tanto en los rubros específicos como en alguno todavía más específico en materia de género? Este tema, déjame decirte, que no se considera en los lineamientos que se tienen para la publicación de información de oficio. Tenemos una serie de lineamientos en el sistema nacional que no se ha trabajado en esos lineamientos para decir, bueno, como un criterio también para la publicación de información hay que considerar esa perspectiva de género porque todos tienen políticas de género al respecto y eso no se hace. Vuelve a ser otra vez en los lineamientos información genérica y alguno de esos criterios no te dice que puedas desagregar la información en tratándose de género. Esas dos cositas muy sencillas, ¿no? Que igual ahorita los sujetos obligados van a decir, no, es más trabajo. No, no es más trabajo, porque tú la estás generando, si se supone que tienes esas políticas y ejerces ese gasto, tú estás generando esa información con tu operación. Lo único que harías es que al momento de publicarla, pues hagas en los rubros respectivos esa desagregado para que se pueda ubicar de manera específica esa información. Las estadísticas siguen siendo muy genéricas, ¿no? O sea, tú eres el que tiene que pedir a veces información para que se desagregue ese tema. En fin, creo yo que el puntito sería aquí trabajar y ver cómo en la generación de la información podemos generar estos datos de manera desagregada que sean más ubicables en función también del quehacer total del ente de gobierno. ¿Sí me explico? No es fácil porque es una gran cantidad de información, pero te digo, muchos de los sujetos obligados de entrada no realizan o sea, incluyen que llevan a cabo ejercen ese presupuesto con perspectiva de género porque crearon un lactario, ¿no? Porque capacitaron pagaron 2 cursitos en materia de género y piensan que esa es la perspectiva de género y esa no es la perspectiva de género, coincides conmigo, ¿no? Entonces, eso que hacen es lo que colocan en los portales y consideran que con eso ya alimentaron la información con esa perspectiva. Y dices, no, o sea, eso sí ayuda, es cierto que sí ayuda y mucho, pero eso no es el ejercicio de un presupuesto con esa perspectiva y por tanto no estás colocando información suficiente y por tanto no estás haciendo, o sea, es mucho trabajo ahí que bueno, empezando, te digo, por desagregar un poquito ese tema, creo que iríamos construyendo esa perspectiva si entendemos realmente qué es ejercer ese presupuesto, ¿no? En fin, es un tema bastante amplio, ¿no? Y yo la sugerencia que haría contestando tu pregunta es desagregando un poquito la información, ¿no? Para que se vea que realmente estoy llevando a cabo un ejercicio con esta perspectiva y cómo lo estoy aplicando de manera muy específica, ¿no? Y obviamente, digo, las entidades, los sujetos obligados que tienen cifras importantes en esto, pues también publicarlas. Nos hemos dado cuenta en la experiencia que se publican en términos generales las estadísticas. Y no, sí se pueden desagregar también las estadísticas, ya hay herramientas al respecto. Yo veo que las desagregan siempre que hay una solicitud, ¿no? O hay algunos sujetos que sí se preocupan por esto.
pero no todos, ¿no? Entonces, ahora en el caso, por ejemplo, de las sentencias que ya se van a publicar todas, ¿no? Sería importante hacer esos desagregados, ubicar esas casillas de clasificación para entender realmente cuáles son los delitos cometidos por mujeres, los delitos de determinada violencia, en fin, una serie de rubros que no fueran tan genéricos. El homicidio tiene muchos factores, donde entra, por ejemplo, el feminicidio. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer clasificaciones donde la información realmente se vea desagregada por esos temas. En fin, hay mucho trabajo por hacer en la construcción, creo yo, de estos criterios para colocar la información en los portales, ¿no? Ese sería un primer trabajo, que es mucho trabajo, sí, sí es mucho trabajo, pero creo que hay que hacerlo para lograr realmente que se coloque en los portales esta información, porque te digo, no he dicho nunca que no se genere, sí se genera, pero no se coloca. No se, y la tienes que pedir para que te la den, ¿no? Cuando mucha es de oficio, por eso mencioné ese tema, mucha es de oficio y debería estar desagregada en los portales y no está así. En muchos casos, ¿eh? En los entes, inclusive en los entes que se dedican a esto, como los institutos de las mujeres y algunos otros que tienen este tipo de programas de vulnerabilidad, sí lo hacen, pero igual si tú haces un análisis con esta perspectiva, les faltaría también mucha información al respecto, ¿no? Y ya no te hablo de otros temas más porque, por ejemplo, en tratándose de archivos, bueno, pues también ahí hay todo un tema, en tratándose de estadística, pues también hay todo un tema, y todos estos temas son los que a su vez alimentan el poder conformar la información, que luego a veces cuando no funcionan esas estructuras, el tema de la información es endeble, no se sustenta bien, ¿no? Entonces yo trabajaría en esas tres cositas, ¿no? En ese desagregado, y en la construcción de criterios, revisar nuestros criterios para darles esta perspectiva, ¿no? Gracias, Ere, y gracias por tu pregunta. Hasta me dio miedo cuando tú dijiste yo quiero preguntar. No, muchas gracias a todos. Saludos a todas. Gracias. Gracias, Erendira. Muchas gracias, Ere. También hay una felicitación por parte de Octavio Aguirre, de Salvador, de Perla Delgado, todo el mundo, Luis Hernández, también todo el mundo te felicita, amiga. No sé si alguien más ahorita en el auditorio quiera llevar a cabo alguna pregunta en lo particular. Ay, gracias por haber sido tan clara. Pues no, creo que no tenemos ninguna pregunta. Tu exposición fue suficientemente clara. No sé, Jonathan, por ahí, si tuvieras alguna pregunta, alguna cuestión que mencionar. Mira, todo el mundo, nuestra querida amiga Carmen Quijano, todo el mundo se felicita. Gracias, Carmen. Bueno, gracias a todos. Ya les puse ahí a todos que muchas gracias en este chat. Oigan, y aprovechando ya que estamos por aquí, les vamos a hacer llegar por parte de la comisión, elaboramos un cuestionario con los temas que consideramos pues más en boga, más relevantes, para que si nos pueden hacer el favor también de votar. La idea es que en esta comisión, así como la excelente participación que tuvimos ahora y la semana pasada, pues podamos tener tanto temas que sean de su interés, como también ponentes. Entonces, les estoy dejando por ahí una estadística totalmente anónima, no se preocupen, donde nos pueden ayudar a votar para los siguientes temas. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la agenda que tendremos en la comisión. Sin embargo, si ustedes tuvieran también alguna sugerencia en cuanto a temas, en cuanto a ponentes, son bienvenidos y vamos a ir colocando en la agenda los temas con base a la popularidad, ¿no? Así es que pues muchísimas gracias, querida amiga Alejandra Nicolás, también Normita, que se conectó de la barra del capítulo Puebla. Y no nos queda más que agradecer a todos los asistentes por su participación y por estar aquí. Los vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a todos, gracias Cintia, y gracias a todos los amigos y amigas que se conectaron por siempre manifestar interés en lo que podamos aportar. Esperemos que lo que dejamos aquí sirva para seguir construyendo dos temas que me encantan, el tema de acceso a la información y particularmente el tema de género. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues gracias. Gracias Jonathan, gracias Adrián, te agradezco el interés por estar aquí. Tú eres también de los expertos que ha construido todo esto. A Patti, a todos los que alcanzo a ver, no quisiera omitir a nadie. Muchas, muchas gracias por el interés manifestado y pues a seguir construyendo estos temas, porque si queremos como mujeres empoderarnos, pues hay que visibilizarnos, ¿no? Y no tenemos que hacer solo cifras y solo información, sino realmente que esta información sobre el quehacer que tiende a lograr nuestra igualdad se vuelva una realidad para que esa igualdad también sea una realidad y se eliminen muchas, muchas de las prácticas que todavía siguen vigentes. Muchísimas gracias a todos y pues algún otro día hablaremos de otros temas que facilitan esto. Gracias. Claro que sí, la invitación sigue abierta y una cosa más, me gustaría a nombre de la comisión externarte no solo la felicitación por la intervención del día de hoy, sino por tu trabajo en general como comisionada del ahora Info CDMX, que ha sido impecable todo lo que has logrado, así que pues creo que todos estamos muy contentos y te felicitamos, estamos muy orgullosos de que seas miembro de esta barra. Ay, no, yo muchas gracias. Y mira qué bueno que tocaste el tema. Aprovecho en el último minutito para despedirme. Yo concluyo mi cargo como comisionada el 10 de noviembre. Se cumplen los 6 años que, dicho sea de paso, también como mujer me costó mucho trabajo sostener. Si alguien puede hablar de lucha en este sentido y de romper el techo de cristal en la parte de formar un órgano garante, pues pudiera ser yo, ¿no? Déjenme contarles que, bueno, muchos ya saben la historia, no fue fácil. Por ahí escribí un artículo que se llama Cómo ser comisionada ciudadana y no morir en el intento, ¿no? De verdad es que es sumamente difícil, ¿no? Lograr mantenerse en un ámbito en el que en su momento, ahora creo que ya no es tanto, ha crecido y ha evolucionado mucho y lo reconozco a todos los compañeros comisionados, pero en su momento romper esa misoginia, romper esos temas que violentaron en muchos casos, no solo mis derechos, sino el de muchas compañeras, y yo creo que en mi caso fue el mínimo. Me tocó ver a muchas compañeras en el trayecto caer, y digo caer en la lucha por mantener su voz, por mantener eh, un, un, el, un, poder de decisión que en órganos colegiados, cuando la mayoría son hombres, se aplasta esa voz femenina, se dice, se mayoritea, como comúnmente se dice, y se impide que muchas mujeres asciendan a cargos de dirección o simplemente inclusive hasta a dirigir en los propios institutos, ¿no? De verdad es una lucha en el tema de transparencia, es una lucha constante por parte, y aquí reconozco, hay algunas compañeras comisionadas conectadas y reconozco el trabajo de las compañeras comisionadas y también de muchos compañeros comisionados que han apoyado a las mujeres en este tema de ser comisionadas y de impulsar el acceso a la información y colocar información relativa a las mujeres en este ejercicio del derecho de acceso a la información. Entonces, bueno, pues yo llego, digamos, al final de ese cargo con mucho gusto. Déjenme decirles que muy satisfecha yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero de acuerdo con mis convicciones me siento satisfecha, me siento tranquila, me voy cerrando un ciclo que en su momento también tuve que luchar por mantener ese periodo por el que fui designada, simplemente porque alguien decidió que yo tenía que irme. Hice uso de los mecanismos legales para lograr, y así fue como llegué a la barra, ¿no? Hice uso de los mecanismos legales para lograr defender mi derecho a permanecer en un cargo por el cual había sido designada por un periodo
que pues no tenía ni siquiera el legislativo por qué no respetar. Afortunadamente el Congreso de la Ciudad lo respetó, el actual Congreso, y entendió cómo funcionaba este tema y nos ha apoyado tanto en temas de género que, bueno, actualmente en el instituto somos 3 mujeres y 2 hombres. 2 hombres que nos han ayudado a las mujeres a continuar en este trabajo de igualdad y que además ahora en este pleno conformado mayoritariamente por mujeres, pues pensamos, y así me encantaría por mis compañeras que se quedan, que la próxima persona que encabece al instituto sea una mujer, porque ya es hora de que en el órgano de transparencia haya una mujer. Es un órgano que se ha distinguido por ser de vanguardia en algún tiempo, pero esa parte todavía es un pendiente que tiene. Y entonces, bueno, no ha sido fácil, les decía, en todo este tiempo. Yo no sé si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, pero lo hice con convicción de defender algo en lo que creo y que por eso, a lo mejor lo que yo digo en escenarios como este, pues muchos pueden estar de acuerdo, muchos pueden no estar de acuerdo, algunos pueden decir que me falta información, algunos pueden decir que igual y si la tengo o que no habían visto ese objetivo, en fin. Lo importante es eso, lo importante es intercambiar ideas y lograr en espacios como estos que hombres y mujeres podamos expresarnos de la misma manera en el mismo ejercicio. Y bueno, pues yo llego a este cargo, al periodo por el que fui designada, llega a su conclusión y me siento muy contenta, de verdad, me siento muy satisfecha por lo que les digo, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero me siento satisfecha de haberlo hecho con convicción. Eso sí, siempre trabajé apegada a mis convicciones, siempre en un ámbito de respeto, en un ámbito de cariño y cordialidad con mis compañeros y sobre todo siempre respetando ese derecho que tienen todos a decir lo que piensan, ¿no? Yo puedo no haber estado de acuerdo con muchos, como dice por ahí esa frase, pero creo que dejé mi vida en esto porque siempre tuvieran esa libertad de poder hacerlo. Y entonces, bueno, pues me siento contenta por eso, no me voy triste, al contrario, ¿no? No sé por qué caminos me lleve ahora el destino, pero sé que serán los mejores que se tengan planeados para mí, ¿no? Y sobre todo lo que más me satisface ahorita es cerrar la puerta y cerrarla bien, ¿no? Entregando buenas cuentas, porque de eso se trata el tema de transparencia, entregando buenas cuentas, conduciéndome con transparencia y sobre todo con congruencia. Siempre he tratado de ser congruente y espero que así sea siempre. Entonces, pues, muchas gracias, Cintia. Yo en la barra me quedo, ¿no? En la barra no me voy, pero ya no seré comisionada, seguiré siendo, que no importa si es comisionada o no, una de las cosas que me encanta de la barra es que en la barra no importa lo que seas, eres barrista y eso es lo que cuenta, ¿no? Y entonces yo me siento muy contenta de seguir en la barra y de seguir aportando desde donde tenga que aportar y sobre todo una de las cosas grandes que me dejó este ejercicio fue muchos amigos, muchos amigos, que esos no se quedan, esos se van conmigo a donde quiera que yo vaya y esos son los cariños con los que me quedo, ¿no? Entonces, sigan contando conmigo. Yo en el sistema siempre fui Vivi, nunca me decían comisionada, todo el mundo me decía Vivi, y yo sigo siendo Vivi para todos en todas partes. Muchas gracias y gracias, Cintia, nuevamente por el espacio y por permitirme ahora robarte estos minutos para mi discurso de despedida. Ninguna disculpa, era más que merecido y era la oportunidad y todos estamos muy contentos. Muchas gracias, hermosa, gracias por el espacio y gracias a todos por su tiempo. Hasta luego, muchísimas gracias y después les enviamos el acceso a los que no pudieron verla, la vieron acortada. Vamos a subir la grabación a la nube, si nos autorizas, Vivi. Sí, subirla, claro. Y les compartiremos la liga para que la puedan ver. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. Gracias a todos y muy buen día. Hasta luego, buen día. Buen día. Felicidades. Gracias. Por ahí vi a Ale. Felicidades, Vivi. Gracias, Adrián. Gracias, Hasta Jonathan. luego, gracias, Cintia. Adiós, gracias. Jonathan. Felicidades, querida Vivi. Un fuerte abrazo, amiga. Muchas gracias. A Pati, a Norma, gracias a Omar por sus palabras. Viviana. Felicidades.
Gracias, Gloria. Por ahí seguimos también en el INAP. Besos. Sí, ahí estamos. Gracias. Felicidades por tu gestión, tu trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias. Lulú. Felicidades, Vivi, desde Durango. Felicidades. Gracias, Lulú, qué linda. Muchas gracias a todos. A mi Suerte, equipo, gracias por estar presente. Gracias, Lulú. Qué gusto verte. Hacía mucho que no te veía. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.